Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante e importante para todos aquellos que están estudiando psicología o que les interesa saber sobre los instrumentos de evaluación. Este es uno de los primeros videos que vamos a hablar acerca de este tema. Primeramente, ¿qué son los instrumentos de evaluación en psicología? Bueno, son esas técnicas en las cuales el psicólogo va a recoger datos referentes a las características psicológicas de las personas a las cuales va a estudiar. Son muchos los instrumentos que sirven para este fin y puede ser también variadas las formas en las que se queden estos test, ya sea por su modo de presentación, el material con que están hechos, el objetivo que persiguen, entre otras cosas. Es tan amplia la cantidad de instrumentos que existen que se van a encontrar clasificados en diversas categorías y todos ellos van a constituir toda esa herramienta tecnológica y metodológica con la que cuenta esta ciencia llamada psicología para poder realizar mediciones. Estos instrumentos constituyen la base sobre la cual va a descansar todos los fundamentos de la exploración y el análisis del comportamiento del ser humano. Van a ser concebidos de tal forma desde que surge la necesidad de evaluar las diferencias entre cada uno de los individuos a los cuales uno va a evaluar o va a estudiar. Los instrumentos psicológicos son construidos a partir de bases teóricas de la psicología que van a intentar explicar este comportamiento humano. Los resultados de los mismos se van a integrar en el proceso evaluativo y a la toma de decisiones en relación a las personas de estudio. De tal forma que la aplicación de estos instrumentos de medición se va a constituir en la fase más importante del proceso de evaluación psicológica de un individuo. Igual ocurre en cualquier otro campo de la actividad humana donde el uso correcto o incorrecto de los instrumentos de medición va a determinar la calidad de la información que se obtiene y por ende de las conclusiones finales a las que se pueda llegar con dichos datos. Para poder hablar sobre el desarrollo y el origen de estos instrumentos, es necesario irnos a épocas en las que se constituye la psicología como una ciencia independiente. Ya hablamos de este personaje en videos anteriores, eh, este psicólogo alemán al que algunos psicólogos pues consideran como el padre de la psicología. Estamos hablando de Wundt. Él, a finales del siglo XIX, como sabemos, crea el primer laboratorio de psicología experimental y en ese laboratorio pues estudia las cualidades y los procesos psíquicos de una manera aislada mediante técnicas de laboratorio. Pero también Kuhn, aparte de él, pues existían otras ideas acerca de los estudios de los fenómenos psíquicos, pero desde una perspectiva diferente a la que se planteaba este psicólogo alemán. Estas otras ideas referían que si bien todas las personas son muy parecidas en cuanto a sus procesos psíquicos, como la memoria, la atención, la inteligencia, las emociones, también iban a ser diferentes en relación a esos mismos procesos en los cuales son semejantes. Así es como un grupo de psicólogos se interesa en el estudio de los procesos como lo hiciera Wundt, y otros se inclinan por el estudio de las diferencias que se pueden observar en esos mismos procesos psíquicos de una persona a otra. Es precisamente esta idea sobre las diferencias entre las personas y el cómo medir dichas diferencias lo que da origen al surgimiento de ciertos instrumentos de evaluación psicológica en la época. Acerca de estas ideas sobre las diferencias entre las personas, hay material escrito mucho tiempo antes de Wundt. Por ejemplo,
están los trabajos de mayor importancia que antecedieron el estudio científico de las diferencias en evaluación psicológica, examen de ingenieros para las ciencias de Juan Huarte de San Juan en España en 1575. En este examen se establecen las diferencias entre las personas en cuanto a los talentos, lo que va a permitir clasificar a cada sujeto en una categoría básica para predecir su comportamiento y capacidad para el aprendizaje. De este modo, se van a adecuar las características de las personas a las distintas clases de ocupación. Como se aprecia, tales ideas han estado presentes desde tiempos muy antiguos, pero la evaluación psicológica no se constituye en el saber y disciplina independiente hasta el siglo pasado. Fernández Ballesteros también habla de la historia del psicodiagnóstico y él diferencia las fuentes del mismo de su constitución como una disciplina científica. Él va a distinguir la prehistoria de la historia y, de acuerdo a determinados ejes de referencia, en la primera va a sobresalir los grandes paradigmas del conocimiento humano y en la segunda los grandes modelos psicológicos. Este periodo que él denomina como prehistoria es el periodo místico que trata más que nada como la astrología y el horóscopo es esta primera evaluación psicológica en, en ese periodo determinado como llamado prehistoria, de acuerdo a Ballesteros. Luego está la siguiente etapa que él denomina historia y también va a relacionar el término racional, especulativo, en el cual los esfuerzos para poder describir y determinar la conducta de las personas se basa en la fisiognomía. Estas ideas aparecen en personas tan lejanas en el siglo antes de Cristo como con Hipócrates y otros tan cercanos a nuestra época como lo son los trabajos tipológicos de Thomas y algunos otros autores. Al hablar de la constitución de la evaluación psicológica como una disciplina científica, tenemos que citar a Galton, Cattell y Binet. Con los aportes que realizaron estos investigadores, parece quedar establecida algunas bases conceptuales, metodológicas y tecnológicas del psicodiagnóstico. Los comienzos de la evaluación científica de las diferencias humanas se debe en parte a los grandes esfuerzos que hizo Galton, quien funda en Londres en 1884 un laboratorio, donde realiza mediciones a las personas sobre su estatura, su peso, su capacidad auditiva, la agudeza visual, la capacidad sensorial y otras series de evaluaciones sensoriales, perspectivas y motoras. Su mayor aportación fue la sistematización de esa recogida de datos y su tratamiento estadístico. De esta forma, introduce así las bases de la evaluación cuantitativa de las diferencias humanas y da inicio al estudio psicológico de las diferencias individuales frente a la psicología experimental de a finales del siglo XIX. Algunos autores consideran esto como el punto de partida de los test mentales. A Galton se le considera el fundador de la psicología diferencial. Por otro lado, Cattell, psicólogo estadounidense, es otro de los grandes que hacen posible la evaluación psicológica. Él introduce el concepto precisamente de test mental en 1890 y publica varias pruebas sobre la ejecución específica a ciertos sujetos a un nivel sensorial, perceptivo y motor, destacando el estudio
diferencial de los tiempos de reacción, rechaza la introspección como método de estudio y se pronuncia por la necesidad de que estas medidas obtengan una cierta objetividad con el fin de plantear el uso de baterías de pruebas para evaluación psicológica en el año de 1896, introduciendo de este modo el concepto de batería de pruebas. Las principales aportaciones de este autor, como mencionamos, es el poder decir por primera vez el concepto de test mental como un instrumento de medida de determinadas características psicológicas, la creación de técnicas de evaluación de funciones sensoriales, motoras y perspectivas, y la agrupación de dos baterías de pruebas, siendo el primer autor que utiliza el término baterías de pruebas, y su énfasis en la utilización de medidas objetivas en los test mentales. Por otro lado, Binet en Francia marca un avance cualitativo importante en el estudio de las diferencias individuales. Este autor pone un enfoque en la evaluación psicológica que antes no se había desarrollado. Su objetivo no son las diferencias de las funciones sensoriales, perspectivas y motoras, como lo habían planteado Galton y Cattell. Él se interesa más que nada en las diferencias individuales que siguen a la evaluación de las funciones psíquicas superiores. Para lograr ese objetivo de evaluar las funciones psíquicas, propone el método de los test mentales y, preocupado por la objetividad de estos instrumentos, plantea que estas pruebas deben de ser sencillas, su aplicación debe ser muy simple y no tiene que irse más allá de un cierto tiempo, tienen que ser muy cortas, que sean independientes al examinador y que los resultados que se obtengan pueden ser contrastados por otros observadores. En el trabajo que realiza con niños en cuanto al estudio diferencial del niño normal y el retraso mental, considera tres métodos: el examen médico, el examen escolar que realiza el maestro y el diagnóstico psicológico que evalúa los procesos mentales superiores del sujeto mediante su ejecución en una prueba, dando lugar así, junto a su colega Theodore Simon, el primer test de inteligencia en 1905. De este modo, Binet introduce el primer concepto claro de diagnóstico psicológico, introdujo el concepto de edad mental al considerar que la inteligencia se incrementa con el desarrollo, y el concepto de retraso mental también se encuentra muy relacionado con sus trabajos. Binet y su escala ha sido tan determinante para el psicodiagnóstico que se ha llegado a afirmar que la publicación de la escala Binet-Simon marcó el paso definitivo a la evaluación psicológica como una disciplina científica. La trascendencia que tuvo Binet para la evaluación psicológica va a llegar hasta nuestros días, y su escala de inteligencia, que ha sido adaptada en 1916 a la población norteamericana y desde entonces se conoce como el test de Stanford-Binet, el cual ha sido revisado en varias ocasiones para poder adquirir ajustes adaptativos, y más tarde se han hecho diversas revisiones de la prueba efectuadas en el año de 1960 y en 1973, dieron lugar a un nuevo instrumento que adopta el nombre de Terman-Merilli. Estos tres autores han sido un punto inicial y los iniciadores de la constitución de nuestra disciplina, y comparten el mérito con otros científicos como por ejemplo los primeros psicólogos matemáticos Pearson y Spearman, y que en la última década del siglo XIX dan lugar a importantes técnicas estadísticas que son la base matemática que necesitamos para el estudio de grupos propios de la psicología diferencial.
a través de los cuales será constituido los test psicológicos. La constitución de la evaluación psicológica como una disciplina va a abarcar un periodo entre los años 1890 y 1910, periodo en el cual se va a perfilar el concepto de evaluación psicológica como una disciplina de la psicología científica, dedicada a la exploración y al análisis del individuo a través de la medición de aptitudes y características de personalidad, para la cual utiliza instrumentos de medida que adoptan el nombre de test mental. Espero que esta información sea de su agrado, que les sea útil a las personas que están estudiando, que quieren conocer acerca un poco más de la psicología. Nos vemos en un próximo video.